¿sí? Ya les di las indicaciones generales. Sí, señorita Carillo, ya le puse en lista. Eh, Les di las indicaciones generales, ¿no? Que se aplican lo que es tanto a química como a biología. Ahora vamos a comenzar, ¿no es cierto? Recordando los temas que vimos el año pasado. Uno de los temas que vimos el año pasado es sobre el origen de la vida, ¿sí? ¿Alguien me puede decir algo sobre esto? Bueno, a ver, Sobre la, la teoría del creacionismo, que decía que la Tierra, el universo fue creado por un ser sobrenatural. bueno, ya. Lo más importante de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Es diferenciar el origen de la vida del origen del universo, ¿no? Que son cosas totalmente distintas. Muy bien, ¿no es cierto? Dentro de esas teorías, ¿no es cierto? Sobre el origen de la vida había un montón de teorías, ¿sí? Como dijo ya la señorita, una de esas teorías es la teoría creacionista, ¿sí? En la cual nos indicaba, como ustedes saben, que había un ser superior, ¿sí? Que creó todas las cosas que nosotros conocemos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir otra teoría? A ver, Anthony, yo les dije, una cosa es la teoría del origen del universo y otra cosa es el origen de la vida. La del Big Bang es del origen del universo, ¿sí? A ver, por ahí también me dijiste anteriormente, tú mismo, la teoría evolucionista, ¿no es cierto? Sí. Promulgadas principalmente por Darwin y por Lamarck, ¿no es cierto? Sí. A ver, otra teoría. A ver, acuérdense, acuérdense. Eso vimos el año pasado. Señor Viteri. No me acuerdo el nombre de la teoría, pero era unas que tenía que ver con los átomos de ozono y de oxígeno que se condensaban con la energía de truenos y el agua y la radiación que en ese tiempo tenía la Tierra y comenzaron a formar los primeros organismos de vida. Bueno, ese es sobre la Tierra primitiva. Sí, ese es sobre la Tierra primitiva, que tenían esos átomos y hubo un científico, Pasteur y otros que trataron de simular, ¿no? Este tipo de ambiente para dar origen a la vida, pero hay otros tipos de teoría. ¿Se acuerdan de la teoría de la panspermia? A ver, ¿quién me puede decir algo sobre esta teoría? Ya se han olvidado. Si yo no fuera su profesor en segundo, ¿ustedes qué hubieran dicho? Es que el licenciado no nos dio, ¿no es cierto? La pastora dice que la vida existe en todo el universo. Bueno, que vino de otro planeta, ¿no es cierto? Posiblemente en meteoritos, ¿sí? Vean, ¿qué otra teoría más? A ver, ya tenemos la creacionista, la evolucionista, la de la panspermia. La cosmozoica. Bueno, está relacionada con la panspermia. ¿Se acuerdan que hablamos unas de teorías de un grupo que se llamó la generación espontánea? A ver, ¿alguien se acuerda algo de eso? Su principal exponente era Sócrates, ¿no? Aristóteles. A ver, ya les Que la ayudé. vida animal y vegetal ¿cómo le digo? Se daban a partir de material de la tierra, o sea, de material orgánico en sí se podría decir, e inorgánico. Ya, muy bien, exactamente, ¿no es cierto? Eran teorías tan absurdas, ¿sí? Exactamente como dice el señor Mata, ¿no es cierto? Decían que la vida se originó a través de la materia inerte, ¿no es cierto? Como les decía, a veces había esa teoría que decía eh, un autor en el cual colocábamos
trigo en una camisa. Vean, y esta camisa preferiblemente sea de una mujer, originaba vida. Vean, pero estábamos hablando del origen de la vida, ¿no es cierto? ¿De dónde salió la camisa de la mujer? ¿Sí? O como decía que de las entrañas del toro, ¿sí? Se originaba vida. Obviamente que se va a originar vida, ¿por qué? Porque hay organismos que se alimentan de eso, ¿no? Vean, eso era lo de la teoría de la generación espontánea, básicamente, ¿sí? Entonces, vean esas diferentes teorías, ¿no es cierto? Eh, trataron, ¿sí? De establecer cómo se originó la vida, pero prácticamente no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Ahí estamos en contraposición con las teorías religiosas y con las teorías científicas, ¿no? ¿Sí? Las teorías religiosas, ustedes saben que, como yo les decía, que había un ser superior simplemente que creó la vida. Llámese como este se llame, ¿no? Independientemente de las religiones, como les decía. Sí, Dios, Jehová, Alá, en fin, sí, tienen esa tendencia. En cambio, básicamente las otras teorías están relacionadas, ¿no es cierto?, con hechos científicos. Es lo que hablaba su compañero Mateo Viteri, ¿no? Que Pauster trató de establecer ciertas condiciones atmosféricas y otros, Lavoisier, bueno, en fin, algunos otros autores, ¿sí? ¿Para qué? Para dar o tratar de originar vida. Bueno, otro tema que vimos el año pasado, que esto ustedes le deben manejar al revés y al derecho, porque eso se ve desde la escuela, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera forma de vida? Una palabra. Animal. A ver, primer Átomos. forma de vida. Eso es química. Aunque si vamos un poquito más, obviamente se relaciona, ¿no? Pero si hablamos de biología, ¿cuál sería? Vegetal. No. A ver, una sola palabra. Bacterias. No. Célula. A ver, señorita Pillajo, no la escuché muy bien. Celular. Exactamente, célula. Célula, no le aumente la R. Célula. ¿Sí? Vean, la célula, ¿no es cierto? Como se considera como el primer organismo de vida. Sin la célula, según la teoría celular, no habría vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero subamos un poquito más, obviamente que ahí está el átomo, ¿no? ¿Por qué el átomo se relaciona con la célula? Ya que le mencionó el señor Sánchez, creo que le mencionó. A ver. ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué el átomo que se ve en química se relaciona con la célula? A ver. ¿Algún criterio? Les cambio. ¿Cómo se relaciona la química con la biología? Que en biología es mediante células y en química es mediante átomos y esas cosas. No, pero ahí estás tú diferenciando. Yo te digo relaciona. ¿Se acuerdan cuando vimos los bioelementos? ¿Cómo estábamos formados nosotros? ¿Por cuáles elementos químicos estábamos formados nosotros? El carbono. Ya, ¿no es cierto? Carbono. ¿Se acuerdan que había elementos químicos primarios, secundarios y bioelementos? ¿No es cierto? Los 4 elementos básicos formaban una palabrita. ¿Cuál es esa palabra? A ver, acuérdense, vean. A ver. Por eso se les puso en ese orden para que no se olviden. A ver, ¿cuál sería esa palabrita? Verán que todo eso vimos. Carbono, Chon. hidrógeno, Chon. perdón, Chon. Chon creo que era. exactamente, chon. Sí, carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los elementos básicos. Le tenemos elementos secundarios, como el calcio, el potasio, ¿sí? El fósforo. Vean, como elementos secundarios, como elementos químicos. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿qué son? Elementos químicos. Y al ser elementos químicos, estos están formados por átomos. ¿No es cierto? Vean, entonces esa es la relación. Si nosotros vamos más allá de la célula, ¿no es cierto? En la composición estructural de la célula, vean, entonces ahí vamos a ver, ¿no? Esa es la relación que tiene con la química, prácticamente. Porque ahí sería átomos, células, ¿no es cierto? ¿Qué más viene ahí? Pues de célula, ¿qué se forma? La unión de células, ¿qué forma? Tejidos. Ya tejidos, la reunión de tejidos forman Órganos. órganos. La reunión de órganos, Músculos. no. Sistemas. Sistemas o aparatos. Y los sistemas o aparatos forman un cuerpo. ¿Sí? Pero generalmente se dice células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas y cuerpo, ¿no? Pero si vamos un poquito más, ahí ya establecemos la relación con la química. Vean, porque estos están formados por átomos, ¿no es cierto? Entonces vean, esa es la importancia, ¿no es cierto? Bueno, estableciendo la célula como un organismo funcional y la unidad básica para la vida, ¿no es cierto? Ya dijimos que forma tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Dentro de esta la célula, ¿no es cierto? Tiene tres partes fundamentales. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuáles son estas tres partes fundamentales de la célula? ¿O cómo está estructurada la célula? A ver. Señor Sevilla, ¿me puede ayudar? El núcleo, el Ya, citoplasma ya, muy bien. y la membrana. Ya, muy bien. Núcleo, citoplasma o membrana, o más fácil, membrana, citoplasma y núcleo, ¿no es cierto? Esas son las tres estructuras básicas que tiene la célula, ¿sí? Membrana, citoplasma y núcleo. O como dijo la señorita, núcleo, citoplasma y membrana. Una situación cuando se dirijan en ese sentido tiene que haber un orden, ¿no? Yo no digo membrana, núcleo, citoplasma, ¿sí? Lo que estoy diciendo en forma ordenada, ¿sí? Porque cada una de estas estructuras cumplen funciones específicas. Hablando del núcleo, ¿qué contiene el núcleo? Algo fundamental para la vida. El ADN o ARN. Bueno, el ADN básicamente, ¿no es cierto? Y el ARN. ¿Qué es el ADN? No, no digo las siglas. Sí, porque a veces les digo, ¿qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico. No. ¿Qué función cumple el ADN? ¿Qué tiene dentro de sí el ADN? A ver, ¿El Contiene ADN o nuestra ARN? ADN. A ver, señorita que es Pillajo. nuestra información genética. Muy bien, exactamente. El ADN tiene toda nuestra información genética, tiene el código genético, ¿sí? El ARN, en cambio, ayuda al ADN a llevar, ¿no es cierto?, a transformar o perdón, a transmitir esta información genética, ¿sí? El citoplasma tiene lo que se llaman los órganos citoplasmáticos o organoides citoplasmáticos. ¿Alguien me puede decir uno? A ver, verán que todo esto vimos. A ver, uno les pido, uno. A ver, señorita Herrería. Ribosomas. Ya los ribosomas. Muy bien. Dentro de los
Del citoplasma tenemos los ribosomas, los lisosomas, el aparato de Golgi, mitocondrias, retículos endoplasmáticos. Bien, son los organoides citoplasmáticos. ¿Sí? Y la membrana celular, membrana citoplasmática, ¿no? Que tiene algunos nombres. ¿Para qué servirá? A la célula. ¿Para qué sirve esta membrana? ¿O simplemente está ahí para... albergar los orgánulos que tiene dentro. Bueno, pero algo más específico. ¿Para qué ustedes tienen una puerta en su casa? ¿O simplemente es de adorno? De protección a la célula. Exactamente, sirve de protección. ¿Sí? Sirve de protección. Y también la membrana nos ayuda para intercambio de sustancias desde el exterior hacia el interior, que son sustancias nutritivas, y desde el interior de la célula hacia el exterior, que son sustancias de desecho. ¿Sí? Porque la célula también realiza esta función de eliminar desechos. ¿Ya? Una diferencia con la célula vegetal, la célula animal, ¿qué diferencia tiene? Una diferencia. ¿O son las mismas las dos? ¿Qué diferencia tiene? A ver. ¿Mm? Ya estoy como Simón Bolívar, yo. La vegetal posee pared celular. Ya, muy bien. La La célula, célula animal tiene núcleo. no, la célula vegetal también. Como decía el señor Mata, ¿sí? La célula vegetal tiene pared celular, ¿sí? En cambio, la animal tiene membrana celular, ¿sí? Esta pared celular ayuda a la célula a tener esa rigidez. Imagínense si no tuvieran esta pared celular, las plantitas, ¿cómo serían? Se caerían nomás, ¿no es cierto? Vean. Entonces, a las células a tener esta pared celular, ayuda a tener esa rigidez, ¿sí? Otros elementos diferenciales es que la célula vegetal tiene vacuolas, vacuola digestiva, ¿sí? Que ayuda a digerir. Otro en la diferencia, que la célula vegetal tiene la clorofila, ¿no? Vean, son diferencias fundamentales entre la célula vegetal y la célula animal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes? Ya estoy como Simón Bolívar. Una frase que dijo Simón Bolívar. He arado en el mar y he cosechado y estoy cosechando en los vientos. ¿Se puede arar en el mar? No, no es cierto. Bien, todo esto hablamos con ustedes. Bueno, entonces les decía de las células, ¿no es cierto? Las células, como les decía, cumplen un papel importante dentro de las funciones básicas de nuestro cuerpo. Las células, la unión de células forman tejidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí tenemos tejido adiposo, tejido conectivo, tejido sanguíneo, tejido óseo. Bueno, un sinnúmero de tejidos. Estos tejidos, especialmente el tejido óseo, ¿no es cierto?, forma un sistema. El sistema osteoartromuscular. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve este sistema osteoartromuscular? ¿Alguien me puede decir? ¿O se acuerda? Vamos de lo más básico. ¿Cómo está formado este sistema? A ver, ya. Por los huesos y la columna vertebral. Ya. Huesos. ¿Qué más? Tendones, Articulaciones, por ahí ya dijeron. ¿Y qué más? Ya por ahí me dijeron anteriormente. Osteoartromuscular. Músculos, pues. Huesos, articulaciones, músculos. ¿Sí? Ya después cómo están conformados es otra cosa, ¿no?
pero básicamente está formado por esto. Por los huesos, las articulaciones y los músculos. ¿Por qué se hace énfasis aquí sobre este sistema? Porque este sistema a nosotros nos ayuda a movilizarnos. ¿Sí? Ustedes saben que los huesos forman el armazón del cuerpo. ¿Sí? Las articulaciones nos ayudan a movernos. ¿Sí? Hay movimientos largos, hay movimientos cortos. ¿Sí? Y los músculos son los que prácticamente efectúan, ¿se acuerdan lo que les decía? Esta función de movilidad. Si faltara uno de estos, nosotros seríamos rígidos. Vean, si no hubiera huesos, fuéramos como gelatinas, ¿no? No hubiera las articulaciones, fuéramos bien rígidos. ¿Se han visto la película de Frankenstein? ¿Se han visto alguna vez ustedes esa? Pero la original, no las que ahorita, las copias. Frankenstein camina así, ¿no es cierto? ¿Qué eso camina? Camina así. Imagínense, si fuéramos nosotros así. Y si no hubiera músculos, seríamos prácticamente como un lápiz, sin movimiento. Vean, entonces, este sistema, ¿no es cierto?, nos ayuda a nosotros a poder movilizarnos gracias a las articulaciones y todo lo demás. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, una vez que nosotros vimos todo eso, ¿no es cierto?, hablamos de algo muy importante, especialmente durante este tiempo de pandemia. ¿Sí? Lo que es importante no solamente es vacunarnos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes el concepto de salud que les di? Vamos. Tic, tac, tic, tac. A ver. Bueno, por razones de tiempo les voy a dar yo nuevamente. Les decía que es el completo bienestar físico, mental y social. Físico, tenemos que estar nosotros relacionados con este complejo salud-enfermedad, ¿no es cierto? Básicamente, físico, no todos estamos en completa salud. ¿Sí? Mental, esto de la pandemia, perdón, ¿no es cierto? Nos ha causado bastante estrés. Y social, bueno, algunos. No tenemos esa interrelación con las demás personas. ¿Sí? ¿Por qué les digo algunos? Porque algunos ya les veo con los compañeros, con los amigos en la calle, ¿no? Está bien, pero muchas de las veces esas personas fueron los que llevaron la enfermedad a la casita. Pero bueno, eso es otro tema. Vean, entonces, cuando no hay este bienestar en estas tres áreas, físico, mental y social, no estamos en salud. ¿Sí? Para estar en salud tenemos que estar bien en estas tres áreas. Para eso nosotros tenemos algo muy importante, la nutrición. ¿Sí? ¿Sí? La nutrición es algo fundamental para nosotros. Si nosotros comemos, nos alimentamos, ¿sí?, adecuadamente, simplemente vamos a estar en salud. ¿Sí? El valor nutricional que tenían todos como los alimentos, ¿no es cierto?, es importante. Si nosotros nos excedemos en uno de estos, pueden aparecer las distintas enfermedades. Vean, si comemos bastante grasa, ¿no es cierto?, puede aparecer la obesidad. ¿Sí? Si disminuimos ciertos alimentos, aparece la desnutrición. Vean, la bulimia, la anorexia, ¿sí? Sí, que son desórdenes alimenticios que nos sacan de nuestro estado de salud. Por eso les decía cuando estábamos en clase que es importante, ¿no?, tener las 5 comidas diarias. ¿Sí? Café, almuerzo y merienda. Pero entre café y almuerzo tenemos que comer algo, ¿no es cierto? Esa es la cuarta comida. Y entre almuerzo y merienda, de igual manera. Pero no es como nosotros hacíamos, ¿no? Y ahí me incluyo, por eso les digo nosotros. ¿Sí?
en el recreo del colegio. Generalmente comíamos salchipapas, ¿sí? Muchas cosas grasosas. Vean, o lo que les gusta a ustedes, los famosos lonches. Vean, eso tiene elementos, ¿no es cierto? Estos lonches son sustancias que tienen ahí preservantes y conservantes. Y eso le hace que sea cancerígeno para nosotros. ¿Y por qué les ponen esto? Es para que se mantengan, ¿no? Porque esos productos son de venta. Y muchas veces no salen. Entonces tienen que preservarse en el tiempo. Bueno, señores estudiantes, no sé si tienen alguna pregunta, algo. Yo les aconsejo por lo menos pónganse una leidita. Verán que todos estos temas vimos nosotros en clases. ¿Sí? En química tal vez no sé qué temas vieron, pero yo en biología todo esto les di. Sé lo que les di. Así que mucho ojo. Bueno, señores estudiantes, de aquí nos veremos la próxima semana. ¿Sí? Que les vaya muy bien, que tengan un excelente resto del día. Hasta luego.